Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes. Bueno, doctor, culminamos esta Semana Santa, pero mezclado con la Semana Santa vino el tema de la difteria. Estamos también ya en primavera, que es un factor importante para las infecciones, para los virus. Pero vamos a hablar de la difteria. Hubo como una preocupación, pienso yo, que exagerada. ¿Usted lo ve de la misma forma o estuvo bien que manejáramos el tema así, de que el Ministerio de Salud Pública emitiera una alerta? Deme su opinión sobre el caso. Mire, yo realmente he cambiado el nombre de difteria por histeria. Vamos a ser honestos, es lo primero que hay que decir. La situación es la siguiente. El Ministerio de Salud Pública hizo bien en alertar a la población sobre que se había presentado un caso de difteria en un nacional haitiano. ¿Dónde está el error? El error, a mi parecer, es la forma como se ha comunicado. La ventaja de este proceso, todo el mundo ahora se está interesando en saber qué vacunas le faltan a los niños y qué vacunas a mí me faltan como adulto para prevenir situaciones de salud. ¿Dónde está el inconveniente? Estamos hablando a la fecha de difteria. Estamos hablando de una enfermedad que es inmunoprevenible con la administración de vacunas. O sea, usted puede evitar enfermarse si usted se aplica una inyección. Sí. Este tipo de proceso simplemente lleva una vacuna en un periodo de tiempo de cada 10 años. Si usted es una persona que tiene 40, 45, 50 años, usted se puede aplicar una sola dosis y la siguiente preocuparse cuando transcurran 10 años. ¿Cuál es el problema? El problema es por qué se ha generado una respuesta tan grande. ¿Por qué ha ocurrido un titular que llama en la semana, los primeros días de la semana, que llama a decir hay 2 casos más de difteria? Entonces, cuando uno lee el cuerpo de la noticia, no el titular, dice que 2 personas se ingresaron con datos de amigdalitis, que estaban bien, que estaban conversando, y al día siguiente esas personas se fueron para su casa. O sea que estamos hablando de que el titular no concuerda con el cuerpo de la noticia, y eso lo que hace es que llama a la histeria sobre la difteria, que por eso es que le doy ese nombre. Sí, ¿cuál protocolo entiende usted debió manejar entonces la autoridad, el Ministerio de Salud Pública, para enfrentar que no es el primero de casos que preocupan infecciosos a la población dominicana? Se debió haber llamado una rueda de prensa y que solamente se dijera que los datos que brindara el ministerio son oficiales. Recordar que somos un país turístico. Una enfermedad como la difteria, que no se transmite por alimentos, porque cuando tuvimos el problema del cólera, lo único que se decía era que había que cocinar los alimentos, y que los alimentos, si duraban 8 horas en cocción, era suficiente para que se matara la bacteria que produce el cólera. ¿Qué ocurre? Con la difteria no es así. Si alguien tiene difteria y usted está conversando con esa persona, o esa persona tose o estornuda, y usted está en un espacio cerrado, como podría ocurrir, por ejemplo, en un transporte público, en un hotel, en cualquier lugar, se le puede transmitir y no hay forma de usted prevenirlo. Entonces, somos un país turístico. Si usted llena los titulares de los periódicos de este país, todos los programas de televisión, de panel, de comentario, hablan de que hay difteria en República Dominicana, y yo tengo unas vacaciones programadas, ¿yo voy a venir para República Dominicana? No. Muchas personas del exterior, a un amigo que recién llega de un viaje con su familia en Estados Unidos, sin llegar, ya me está diciendo, Balcácer, yo llego a las 2 de la tarde, a las 5 estoy en la UCE contigo vacunándome. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha vendido. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos lesiona como país. Ya tenemos historia de que enfermedades han producido disminución del Producto Interno Bruto de países. Cuando teníamos el problema de la mal llamada influenza porcina, que causó un revuelo en México, el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de México, disminuyó entre un 1.2 y un 2% de todo el ingreso del país, asociado a que el turismo se cayó. Estamos hablando de que las personas que tenían vacaciones contratadas para México dejaron de hacerlo. La República Dominicana tiene una gran cantidad de personas que la visitan y traen divisas. Queremos alejar el turismo. Ese es el asunto. Ese tipo de enunciados hay que frenarlo. Y otra cosa, ¿en qué momento se descubre que en Haití hay un brote de difteria? ¿Ustedes saben la fecha? Fue en el año 2014. Estamos hablando de que Haití tiene de 3 a 4 años con difteria. El hecho de que aparezca un caso de difteria en República Dominicana no habla de que hay un brote, no habla de que hay una epidemia, y los titulares de los periódicos hablan de un brote.
hablan de una epidemia. Eso no es real. Tuvimos un caso de difteria que se importa desde Haití. El ministerio tiene que darle seguimiento, el ministerio tiene que tomar acciones, el ministerio tiene que vacunar a las personas cercanas, tiene que hacer un llamado a que todo el mundo se vacune, pero no a decir que a usted le va a dar difteria. Y en este país estamos así neuróticos por una situación. Aquí se dijo que venía la chikungunya, le dio chikungunya a muchísima gente. Y estamos hablando de una enfermedad que producía solamente dolor articular y fiebre. Luego tuvimos el problema del Zika, que todo el mundo le decía, no, que era una enfermedad que daba fiebre y una alergia, pero le dio a miles de personas. Entonces, si sale un titular hablando de otra enfermedad, que mal informando, algunos medios hablaron de que producía una mortalidad de un 40%, estamos hablando que todo el mundo dijo, mira, pues nos vamos a morir todos, y por eso el corre. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los infectólogos nos hemos pasado esta semana completa con el celular sonándolo de gente preguntando, ¿me puedo vacunar? ¿Me tengo que vacunar? ¿Tengo que vacunar a mis hijos? Es importante que la difteria haya traído un tema de conversación sobre la vacunación. La manera como nos ha llevado a hablar de vacunación no es la más correcta, independientemente de lo que se pueda decir. ¿Cómo se manifiesta, doctor, para refrescar aquí el tema que nos convoca? ¿Cómo se manifiestan los primeros síntomas de la persona que ha sido afectada y qué debe hacer? ¿Cuál es el tratamiento médico que le sigue? Miren, lo primero es que vamos a ver muy pocos, para no decir ningún caso de difteria que se vaya a dar en Dominicana. La República Dominicana es un país que tiene una cobertura de vacunas por encima del 95%. Aquí las madres se podrán olvidar de cualquier cosa, menos de vacunar a los muchachos. Y si no es ella, el gobierno hace una jornada de vacunación, no desde ahora, desde siempre. Así es. Desde Balaguer, cuando uno estaba chiquitico, uno veía como en todos los sitios, podría no tener un médico, pero si había una señora que vacunaba a todos los muchachitos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los síntomas de la difteria? Ya lo dijimos, es una enfermedad que se transmite principalmente por secreciones. Estamos hablando del estornudo, de la saliva, de las lágrimas, de las secreciones de la nariz. Por eso la principal manifestación tiende a ser respiratoria. Okay. Las personas le aumentan de tamaño las amígdalas tienden a cubrirse de una especie de membrana, lo que la gente le llama como secreciones, de un color que tiende a tornarse grisáceo. Como es una enfermedad severa, los ganglios aumentan de tamaño y aumentan tanto que la persona, el diámetro del cuello tiende a incrementarse. Y hay algunas personas que le llaman cuello de toro. Esto, al aumentar tanto de tamaño, produce obstrucción de las vías respiratorias y esa es la causa principal de muerte de las personas con difteria. Si ustedes se fijan, ustedes tienen posiblemente las personas que no están viendo 20, 30, 40, 50 años y nunca han visto un caso así de dramático. Sin embargo, puede ocurrir, repito, en República Dominicana no tenemos un brote, no tenemos una epidemia de difteria. Esto simplemente es la primera causa de muerte, pero esa bacteria también puede producir una toxina que hace que las células a nivel del corazón dejen de producir proteínas y esas células del corazón no puedan funcionar de una manera adecuada, lo que hace que el corazón deje de bombear la sangre de una manera efectiva. Y esas personas entran en lo que se conoce como fallo cardíaco y esas personas pueden morir por complicaciones a nivel del corazón. ¿Hay otros virus, doctor, o otras... Es una bacteria. O otras infecciones de los cuales nosotros deberíamos estar más preocupados que esta y cuáles son? Mire, excelente pregunta. Estamos hablando de difteria en Haití, pero estamos hablando de que también en Venezuela han ocurrido el doble de casos de difteria de lo que ha ocurrido en Haití. Y aquí en República Dominicana tenemos migración tanto de Venezuela como de Haití. En Colombia no armaron este corre-corre que se armó en República Dominicana y en Colombia también se murió un nacional venezolano que cruzó a territorio colombiano y se murió de difteria, y yo no he visto los titulares ni los programas que se están haciendo en Colombia al respecto. Simplemente las autoridades tomaron las medidas de control, hicieron los protocolos de prevención y ya, pero se ha armado un corre-corre. En República Dominicana a la fecha hay un proceso respiratorio importante. Tenemos circulando el virus de la influenza. Muchas personas han presentado cuadros respiratorios que tienden a ser más severos de lo habitual. Muchas personas dentro de una misma casa han enfermado. Por tal motivo, muchas personas han dicho anda una gripe malísima. Es cierto, anda el virus de la influenza. Sin embargo, debemos recordar otra cosa. La difteria es una enfermedad que se previene por vacunas. Lo que quiere dejar dicho que si Venezuela y Haití están teniendo problemas con vacunas, esto que estamos viendo hoy de la difteria es solamente la partecita de arriba del iceberg, como dicen. ¿Por qué? Porque si todos los procesos de enfermedades prevenibles por vacunas se van a caer en esos países y estamos recibiendo migración, tenemos que comenzar a prepararnos desde ahora a vacunar contra todo
Estamos hablando de sarampión, estamos hablando de poliomielitis, estamos hablando de papera, estamos hablando de rubeola. O sea que estamos hablando de que hay que fortalecer el proceso de vacunación. No estoy diciendo que tenemos un brote de nada de eso, porque ahorita dicen, el doctor Balcácer dice que hay un brote de papera, de sarampión y de rubeola. Estamos hablando de que si comenzó a fallar la cobertura en estos países contra difteria, el próximo paso es que puede ocurrir con tosferina, el próximo paso es que puede ocurrir con polio, el próximo paso es que puede ocurrir con sarampión. Entonces, por tal razón, esto simplemente nos tiene que llamar la atención y tratar de asegurarnos de que nuestra población va a tener la cobertura adecuada de vacunas. Aquellas personas que están en Semana Santa y dijeron, me fui de Semana Santa y no me puse la vacuna de la difteria, no se preocupe, aquí no va a pasar absolutamente nada. Que usted tiene que vacunarse, sí, pero converse con su médico. No todas las vacunas y no todas las dosis de vacuna que a usted les recomienden en un centro de vacunación es la correcta. Recordar que a los adultos no se le puede aplicar la misma vacuna contra la difteria que se utiliza en niños. Por tal motivo, antes de que se armara todo esto, el ministerio debió haber creado un plancito de capacitación al personal, algún tipo de recordatorio, porque hay algunas vacunas que pueden provocar problemas neurológicos y por tal motivo debemos tener cuidado a la hora del proceso de vacunación. ¿Es malo vacunar? No, estoy 100% de acuerdo con eso. ¿Cómo hemos caído en esta situación? Es lo que se llama a que posiblemente no fue adecuado. Y repito, como país nos puede lesionar. Cuando empezó, doctor, el virus de la influenza, que está ahora bastante fuerte, sobre todo en niños y en personas de la tercera edad, siempre que sea con las vacunas siempre existen como una serie de mitos. Entonces automáticamente empezó el tema de la influenza, que vaya a ponerle la vacuna a sus niños y los adultos también. Yo fui a ponérsela a mi niña y también de paso me la puse yo. Muy bien. Luego me enviaron un audio, ahora usted sabe que las redes eso es, usted se imagina cómo es esto. Los médicos profesionales que no han estudiado absolutamente nada, pero saben de todo. Me enviaron un audio donde decía que la vacuna de la influenza provocaba Alzheimer. Realmente me impactó, pero no le di, como fue un audio a través del WhatsApp, no le di mucho valor a eso. Dígame el tema, usted que es el experto en el tema. Las vacunas, no solo la de la influenza, cualquier otra, ¿puede provocar algún problema posteriormente? Mire, se estima que 1 de cada 1.000.000 de vacunas que se aplique, de dosis de vacunas que se aplique, es cierto, puede tener algún tipo de problema serio. Eso es real. Una persona puede hacer una reacción cualquiera, que puede ser un proceso severo. 1 de cada 1.000.000 de dosis que se aplique, eso es real. Pero ¿qué sucede? Las vacunas, hubo alguien que dijo una vez, las vacunas sí tienen efecto secundario en los niños. Y el efecto secundario que tienen los niños es que lo lleva a ser adultos sanos. Eso es lo más importante, es el efecto adverso principal de las vacunas. Si usted se lo pone cuando niño, usted va a lograr llegar a ser un adulto sano. Recordar que las expectativas de vida a principios del 1900 eran cerca de 40 años. Hoy en día las expectativas de vida rondan los 70 años. Y dentro de las grandes responsables de que los seres humanos hayamos prolongado nuestra expectativa de vida son las vacunas. Recordar que las vacunas siempre son un tema controversial. En República Dominicana, la segunda causa de muerte entre las mujeres es el cáncer cervicuterino, el cáncer de cuello de la matriz o el cáncer de útero. Un 70% de esos casos se puede prevenir con la vacuna del virus del papiloma. Y cuando el Ministerio de Salud Pública trató de brindarle de manera gratuita a las niñas de 9 y 10 años en las escuelas, solamente el 50%, o sea, 1 de cada 2 madres y padres aceptaron que su hija lo vacunaran. Lo que quiere dejar dicho que se perdió la oportunidad en cerca de 100.000 niñas de prevenir cáncer, de disminuir la probabilidad de que estas jóvenes desarrollaran cáncer en algún momento de su vida. Y ahora estamos con la vacuna de la difteria, que gracias a Dios nadie salió diciendo nada malo de ella. Fue todo lo contrario. Exacto, todo lo contrario. Pero les repito, les comento, la vacuna de la influenza también hay que aplicársela. La vacuna de la influenza a nivel mundial ha producido una cantidad de muertos muchísimo mayor que la difteria. O sea que por tal motivo, si usted me preguntara ahora mismo, doctor, ¿qué sería más importante? ¿Vacunarse de influenza o vacunarse de difteria? Yo le diría, vacúnate de ambas, pero si tú necesitas priorizar una, vacúnate contra influenza, que es un proceso que lo tiene circulando
es un proceso que ha producido una mayor cantidad de muertes, porque República Dominicana, les repito, tiene un esquema de vacunación importante contra lo que es la difteria. Y les comento, jóvenes, en República Dominicana, un adulto lo único que tiene que aplicar es una dosis contra la difteria y aplicarse un refuerzo cada 10 años. Doctor, ese es el protocolo. Hay personas que por alguna razón, sobre todo con los niños, no pudieron colocar la vacuna a tiempo. Y el centro de vacunación, no sé cómo funcionan los centros privados, si pasa cierto tiempo ya no colocan la vacuna al niño o hay que esperar cierto tiempo. ¿Cómo manejar esto entonces en el caso de que el niño no se le haya colocado en el tiempo ideal? Mire, se supone que el esquema de vacunación se va a discutir ahí mismo, principalmente con un pediatra, sí. Pero en vacunas hay un término que se conoce como oportunidad perdida, la cual se recupera a la hora de que la persona se administra la vacuna. Okay. Generalmente lo que se recomienda es que una persona durante la niñez reciba de 3 a 4 dosis de la vacuna contra la difteria. Y posteriormente esa persona se vacune después de los 15 años y después de ahí cada 10 años. Es un esquema bastante fácil. Pero estamos hablando de difteria, es lo que les decía. Los adultos tienen que vacunarse contra la culebrilla, tienen que vacunarse contra la influenza, tienen que, tienen que vacunarse contra varias cosas, o sea, hay varias, el neumococo. O sea, estamos hablando de que la cantidad de vacunas que le corresponde a un adulto son muchas. Repito, no hay oportunidad perdida en cuanto a las vacunas. Una persona no se la aplicó, no es una contraindicación para que no se le ponga la dosis siguiente. Usted decía, doctor, en principio, yo dije virus, pero usted dijo que no, que es... La difteria es una bacteria. Es una bacteria. ¿Usted podría, por favor, explicar cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Claro que sí. El virus se supone que es el organismo vivo más pequeño que se conoce. Los virus generalmente no se pueden ver en los microscopios convencionales que tenemos. Las bacterias sí se pueden visualizar generalmente con los microscopios convencionales. El virus necesita estar dentro de un huésped, dentro de una persona para poder multiplicarse. Las bacterias pueden estar en el medio, sobreviviendo en cualquier sitio. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Las bacterias tienden a ser elementos contra los cuales tenemos tratamientos generalmente efectivos, contra los virus no. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando uno lee varias cosas ahí que se supone que están llamadas a orientar, habla de virus, pero de paso habla de esa gran mortalidad. Señores, ni siquiera en Haití, que es un país que tiene un sistema de salud que está tocado, que está mermado, la mortalidad es de un 40%. En Haití la mortalidad con los casos que se han presentado ronda el 10%. En República Dominicana, realmente si ustedes se fijan, no hay ni siquiera un protocolo ya preestablecido por el ministerio en todos los lugares hablando de cómo tratar la difteria, porque ni siquiera el mismo ministerio entiende que vamos a tener un brote de difteria tan grande. Entonces eso es lo primero que hay que entender y les repito, lo que me brinda más tranquilidad es que en el Ministerio de Salud hay una persona que se llama el doctor José Puello, el cual fue uno de los responsables de que la República Dominicana tenga hoy en día uno de los niveles más bajos de malaria, de paludismo en el mundo. Un país que se supone que tiene también al vecino Haití con casos de malaria. Casos también de malaria que se están presentando en Venezuela y la República Dominicana ha podido controlar todo ese tipo de cosas. El asunto, entiendo que al Ministerio se le ha ido de las manos lo que es la parte comunicacional. Creo que se le ha ido de las manos y entiendo, quizá que muchas personas me van a decir, no, Balcácer, eso es lo que sea. No, yo no estoy tomando aquí partido, simplemente estoy brindando un poquitito de paz y tranquilidad frente a algo que no va a ocurrir. Porque aquí casi todos los niños han recibido sus vacunas. Y una de las cosas es que he visto madres que me han dicho, mi niño tiene 7 años, le voy a poner la vacuna otra vez. Yo le pregunto, ¿pero tiene toda su vacuna aplicada? Sí, no tienes por qué hacerlo si el niño tiene todas sus vacunas aplicadas. Eso es lo primero. Entonces estamos hablando de que antes de usted salir corriendo, busque la asistencia de un médico, hable con su pediatra, hable con un infectólogo, trate de orientarse, porque el problema aquí es que vemos que se está haciendo una fila en un sitio y todo el mundo se mete en esa fila. ¿Qué están dando aquí? Yo no sé, pero hay gente haciendo fila y se meten. Pero hay que ir, doctor, están dando. Exactamente, entonces eso es un problema. Bueno, doctor, pienso, le iba a decir que concluyera, debemos despedir la entrevista. Estamos en la primavera también. Sí, correcto. Doctor, en la primavera regularmente hay mucho polen. Las recomendaciones que usted debe hacer, sí, regularmente vamos al infectólogo cuando ya nos estamos casi cayendo muertos, pero las recomendaciones en la casa también, el tema de el polvo, el tema hasta de las sábanas, las almohadas,
El cambio de temperatura, las que a veces manifestaciones del uno no le clima. da tanta mente. Acabamos de regresar de playas, de montañas, de ríos, todos nos bañamos junto a la misma piscina, quizá con agua que no se la cambiaron durante los pasados 3 o 4 meses. ¿Cuál es la recomendación ahora culminada esta Semana Santa? Y a propósito de que estamos iniciando la primavera, su recomendación. Mi recomendación es la misma de siempre. Simplemente manténgase observando a ver qué va a ocurrir. Cuando hablamos de qué va a ocurrir, si usted sabe que comió mucho, trate de comenzar a tomar una vida saludable. Simplemente el mundo no se acabó en Semana Santa, usted ya regresó sano y salvo. En Semana Santa es uno de los momentos más morbosos que conozco. Todo el mundo quiere saber al final cuántos se murieron en Semana Santa. Mañana vamos a ver eso. Simplemente vamos a tratar de llevar un estilo de vida saludable. Como le estaba diciendo, la prevención es lo más importante. Si usted logró llevar un estilo de vida saludable en esta Semana Santa, simplemente trate de fomentar eso durante todos los días de su vida. Que por eso era que le decía, no espere que llegue una alerta, una alarma sobre difteria para usted hablar de vacunación con sus hijos y con usted. Muy bien. Bueno, agradecemos al doctor Héctor Balcácer por acompañarnos esta noche en Propuesta Final, infectólogo, experto, ¿no? Hablando sobre este tema que ha alarmado tanto a la República Dominicana durante esta semana. Muchísimas gracias, doctor. Un placer y gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante con más del contenido de Propuesta Final.